Padre, bendito Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En este tiempo que tú nos has movido, Señor, a estudiar el libro de Apocalipsis, el libro profético de los últimos tiempos. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que podamos entender, pero sobre todo poner en práctica la palabra, Señor. Porque dice la Biblia que Dios no quiere oidores de la palabra, sino hacedores. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cierto? Bienvenidos pues, a las personas que vienen por primera vez a la iglesia Berea, bíblicamente. Entonces, vayamos al estudio del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Estamos en vamos a terminar rápidamente estos tres últimos versos de primera Apocalipsis 18, 19 y 20 para entrar al mensaje de las iglesias. Es bien interesante este libro. Como decíamos la semana pasada, hay gente que ha interpretado mal este libro, lo ha predicado mal, lo ha usado mal. Nosotros lo que queremos es ver que Dios nos dice, porque en el verso 3 de este libro, nunca se olviden de Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee, o sea, yo, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bendición solo del hecho de estudiar este libro, lo cual no pasa en ningún libro de la Biblia, ¿se han dado cuenta? Este es un libro profético, quiere decir que se va a cumplir sí o sí, le guste o no le guste en el tiempo. Entonces sabemos que solo hay un camino para llegar a Dios, es Jesucristo. Entonces estábamos estudiando en este primer capítulo de Apocalipsis el momento en que Juan voltea y ve a Cristo, ¿cierto? Imagínese usted que en un momento voltea y ve a Cristo, lo ve en su gloria, lo ve en su magnificencia, y él en sus palabras humanas trata de describirlo y habla de que sus ojos, ¿no?, destellan, que su pelo es blanco. O sea, en realidad, hermanos, nosotros como seres humanos es imposible que podamos describir la gloria de Dios. Por eso todo es simbólico. Acá no importa todo ese simbolismo. Lo que importa es que Juan volteó y vio a Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. El resto podemos nosotros alegóricamente describirlo como queramos, pero acá el fondo es que él vio a Cristo. Y dice en el verso 17, 1:17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Es interesante ver eso, porque a través de toda la palabra, cada vez que se ha presentado un ángel o cada vez que ha habido presencia de Dios, ha habido temor, ¿cierto? Cuando la Virgen María vio al ángel, tuvo temor. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo temor. Cuando Moisés vio la zarza, tuvo temor. Es bien interesante eso. Pero dice acá que Jesús puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Es interesante porque Dios nos habla que siempre que esté ahí no tengamos miedo. Entonces vamos a ver rápidamente el verso 18, 19 y 20 para poder entrar al mensaje de las iglesias. Dice el verso 18, porque en el 17 decía el contexto: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Jesús está hablando de su condición de Dios, que algún día vino a la tierra, murió, pero Él está vivo. Nuestra fe cristiana no se basa en control mental, no se basa en ideologías, no se basa en la nueva era, se basa en que nuestro Dios está vivo, amén, que ha resucitado. Si usted no lo cree, tiene que creerlo, es decir, no ha entendido. Y dice acá: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso? Significa que Dios tiene el control de nuestras vidas naturales. Él va a decidir el día que nosotros vamos a morir. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en posiciones de muerte? Yo he estado varias veces antes de conocer a Dios.
punto de ahogarme, estaba en derrumbes, estaba en accidentes automovilísticos en que el carro daba vueltas así, la gente moría a mi alrededor, yo me levantaba y no tenía nada, y no era creyente. Dios va a saber el día que vamos a morir. Por eso, como oraba la hermana Yohani, hay que dar gracias a Dios, como dijo Pepe, por cada día que nos levantamos, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Usted no sabe si mañana su vida va a cambiar realmente. Y las llaves del Hades, dice, el lugar donde va a ir nuestra alma. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Él es la puerta. Por eso Él tiene la llave. Y escribe el verso 19, pone el objetivo y la finalidad de este libro. Dice, escribe las cosas que has visto. Las que has visto son todo el capítulo 21, el capítulo 1, perdón. Las que son del capítulo 2 y el capítulo 3, y las que han de ser después de estas. Nosotros sabemos, como cristianos, que a partir del capítulo 6 para adelante, todo está por ocurrir. ¿Ok? Entonces, aquí está el objeto. Dios está mostrando el pasado, está mostrando el presente y nos está mostrando el futuro. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es en respuesta a un verso en el que él se presenta, ¿no? En el verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de que es, bueno, y de los 7 espíritus que están delante. Entonces, esa es una explicación. Él nos está diciendo que los 7 candeleros de oro, ¿no? Las 7 estrellas son los ángeles y los 7 candeleros son las iglesias. Él mismo está explicando. Entonces, acá no hay mucho que interpretar. Entonces, vamos a estudiar ahora los 7 mensajes a las 7 iglesias. Recuerden, ¿cuál era el contexto histórico? En ese tiempo, el emperador Domiciano se había levantado como Dios y estaba persiguiendo a los cristianos en esta franja de Turquía que se llama Anatolia, donde estaban ubicadas las 7 iglesias, donde estaba la persecución más severa, pero donde Juan era el apóstol de estas 7 iglesias. ¿Ya? Juan tenía a su cargo estas iglesias. Por eso uno se pregunta, ¿por qué solo Juan les escribe a estas 7 iglesias? ¿Por qué? Porque Juan era el apóstol de estas 7 iglesias. Como yo, ¿no? Si yo algún día tengo que escribir una carta, pues le voy a escribir a Berea o a las iglesias de Berea, que no voy a estar escribiéndole a los mormones, a esa gente que no sabemos qué. Entonces, por eso es. Ahora, vamos a estudiar esta iglesia, y cada iglesia tiene un mensaje para nosotros, no solamente para ellos. Ahora, imagínese usted que está pasando por persecución, que tiene problemas, y de repente viene una carta de parte de un hombre de Dios hacia acá. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería la expectativa? ¿Se sentaría? Estaríamos todos atentos y de repente empieza en el Apocalipsis 2, en el verso 1, empieza así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Miren, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, Jesús. Recuerden que todo esto viene de frente de Jesús, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Por qué se presenta así Jesús? En ese tiempo, pues es importante a veces cuando uno estudia la palabra, ir a la historia y ver por qué escriben estas cosas. En ese tiempo, Domiciano había sacado una moneda de oro donde había puesto a su hijo agarrando justamente 7 estrellas para decirle al mundo que él era Dios y que él tenía control sobre el universo. Acá Jesús está diciendo, no, él no es el que tiene el poder lo tengo yo. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y cuáles eran los 7 candeleros de oro? ¿No? Lo hemos visto en el versículo anterior, las iglesias. Entonces Jesús
Le está diciendo que Él está caminando y está inspeccionando las iglesias, ¿no? Está observando los puntos fuertes, está observando los puntos débiles y está haciendo un diagnóstico sobre condición espiritual. Ahora nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Anda todavía Jesús en medio de las iglesias? Sí anda. ¿Inspecciona todavía Él notando los puntos débiles y los puntos fuertes? ¿Nos está inspeccionando a nosotros como iglesia? ¿Qué puntos débiles tenemos? ¿Qué puntos fuertes tenemos? Cuando Jesús viene acá y nos visita, como dijo Yohanan, que tenemos, ¿qué ve? ¿Qué nos ve como iglesia? Y lo más importante, ¿qué nos ve a nosotros cuando inspecciona nuestro corazón? ¿Encuentra algo que le agrada o encuentra algo que le entristece? Hay que tener en cuenta eso. Jesús está andando en medio de las 7 iglesias en ese tiempo, pero también anda en medio de las nuestras, nos está mirando. Entonces ahora vamos a empezar con esta parte que es bien interesante, quiero que tengan mucha atención. Voy a tratar de predicar todo el mensaje a la iglesia de Éfeso, porque este mensaje está dirigido a la iglesia de Éfeso, que también en cierta manera está dirigido a nosotros. Voy a leer el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué fuerte, ¿no? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vamos a primero ver estos 2 versos. Jesús conocía las obras y también conoce las nuestras. Hebreos 4:13. Usted vaya a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Voy a ir despacio porque la otra vez me dijeron que iba muy rápido. ¿Ya? ¿Llegaron? Hebreos 4:13. La palabra conozco que usa Jesús acá significa tengo pleno conocimiento, conozco perfectamente. 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Interesante, Dios siempre nos está mirando. Algún día vamos a tener que dar cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de la palabra ociosa que ha salido de nuestra boca. Dios mío, perdónanos, Dios, cuántas veces salen palabras de nuestra boca que no deberían salir, o no, o solo a mí me pasa. Todo eso, dice este verso, vamos a tener que dar cuenta. Hay que pedirle a Dios que ponga, como dice el Salmo, guarde nuestra boca. Las emociones nos ganan y salen. Después venimos acá a adorar. Con eso dice el libro de Santiago, con la misma boca no puede salir bendición y maldición. Y eso también dice, él conoce sus obras, conocía sus obras. Entonces Jesús comienza primero, ¿qué hace? Y es bien interesante esta parte, porque primero lo que hace Jesús al dar un diagnóstico de la iglesia, le elogia. Y es al revés que hacemos nosotros. Como veremos más adelante, nosotros tenemos el impulso de cuando analizamos a alguien, primero le vemos los defectos, ¿no? Pero es porque es la naturaleza humana. Primero dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y
paciencia. La palabra paciencia viene a ser perseverancia. Entonces aquí está diciendo, ¿sabes qué? Me gusta tu servicio y me gusta tu perseverancia. Y dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué significa eso? Que era una congregación doctrinalmente madura. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos una iglesia doctrinalmente madura. Sabemos que apóstoles en esta época ya no hay. Sabemos que profetas en esta época ya no hay, porque eso fue para el primer tiempo de la iglesia, donde había que ponerse el fundamento. Los únicos ministerios que quedan son los pastores, los maestros y todos nosotros que tenemos el ministerio del evangelismo, ¿no? Es el ministerio de dar el mensaje. Somos mensajeros. Nosotros no convencemos, solo damos el mensaje. Entonces aquí es interesante porque vemos una iglesia que hacía obra, era doctrinalmente fuerte. Y si vamos al versículo 6, para ver los siguientes elogios, dice, pero tienes esto. Vamos a leer todo, ya desde el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Después vamos a ver eso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces hasta este punto, hasta el verso 2 y 3, teníamos una congregación trabajadora y doctrinalmente madura. Por ahí andamos nosotros, ¿no? Ahí estamos más o menos. Pero dice que aborrecían a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Pero usted tiene que ver algo acá bien interesante. ¿Qué aborrecían? ¿Al nicolaita o a las obras del nicolaita? Eso es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque no está aborreciendo al hombre, sino está aborreciendo a la obra. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran personas, como veremos más adelante en la otra iglesia, que tenían dos características. La primera era que eran personas que tenían la doctrina de Balaam. Y como nosotros sabemos, la doctrina de Balaam era de sacrificar ídolos y cometer fornicación. O sea que eran gente perversa. Estaba dentro de la iglesia. Pero también, ¿no? Los nicolaitas significaban casta sacerdotal, ¿no? O sea, ¿cómo les puedo decir? Lo que hemos vivido nosotros. Era una secta. Era una secta dentro de la iglesia, donde había hecho que haya líderes. El famoso G12. O sea, el G12 no es invento de castellanos. El G12 es invento de los nicolaitas. Entonces existe el pastor con sus 12, después existen los 12, y al final, en vez de ser una iglesia, es un networking que usan las empresas como Yambal y toda esa gente para atraer vendedores y ganar dinero, ¿no? Porque como en esas iglesias, ahora yo no sé si en esta iglesia pedían diezmo, creo que todavía no había, pero en esta sí es así. Entonces es bien interesante saber eso, ¿no? Pero lo más interesante acá es saber que los efesios no aborrecían a los nicolaitas en sí, sino aborrecían las obras que hacían. O sea, es como cada uno de nosotros aborrecemos el pecado, ¿cierto? Amén. O sea, yo tengo una persona que es pecadora, pero a la persona yo no la aborrezco el pecado de la persona. Es como un médico. Si usted va al doctor y tiene cáncer, Dios, ¿qué odia? ¿El cáncer o a ti o al paciente? Al cáncer, ¿no? Quiere eliminar el cáncer. Es algo parecido, ¿no? Ahora, el tema es que Dios no ama al pecador. Eso ya lo sabemos. Hay una frase que por ahí alguien sacó, que fue Gandhi, que dijo:
Dios no ama al pecado, pero se ama al pecador. No es así, porque si Dios amara al pecador, cualquier pecador podría ir al cielo, ¿no? Dice que se arrepiente. Pero el tema es ese, que en muchas iglesias se tolera eso. Y se tolera porque dicen que no es políticamente correcto. Yo les cuento una anécdota. Yo tenía un pastor, ¿no?, que tenía un apodo bien bonito que le puso un hermano allá, que no lo quiero decir, que una vez nos contó en una reunión que había tenido una reunión con gente de diferentes denominaciones y religiones. Se había sentado con budistas, con musulmanes, con testigos de Jehová, con mormones. Yo dije, wow, qué bien. ¿Les predicaste a Cristo? No, me dijo. ¿Pero por qué? Y me dijo así, porque no es políticamente correcto. Eso se llama sincretismo. ¿Saben lo que es sincretismo? Cuando tratan, lo que está haciendo, lo que va a hacer el falso profeta, va a tratar de juntar todas las religiones en una, que son señales de fin. Lo políticamente correcto, hermano, es que nosotros no podemos ser tolerantes con el pecado. Debemos ser tolerantes con la gente. ¿Por qué? Porque Dios ha sido tolerante con nosotros. Recuérdense que no siempre hemos sido cristianos. El tema es que parece que a veces algunos de nosotros nos olvidamos y en vez de tratar con amor a la gente que no conoce de Dios, machete, pecador. Yo a veces escucho a la gente que le dice a otra gente te vas a ir al infierno, cosas así. Realmente, yo no le deseo a nadie en el mundo, ni siquiera a mi peor enemigo, que se vaya al infierno, porque debe ser la cosa más terrible que hay. Entonces aquí usted, en estos dos versos, verso 2, verso 3 y verso 6, ve una congregación que está siendo elogiada por Cristo, porque tiene tres características. Es trabajadora, es doctrinalmente madura y se esfuerza en vivir en santidad. Vivir en santidad es nuestra meta, pero ¿somos santos completamente nosotros? ¿Quién es santo hoy? Nunca peca. Pero nos esforzamos, ¿cierto? Estamos siempre ahí, queremos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos dice, oye, te has equivocado, oye, has dicho esto mal, oye, eso está mal. Y ahí donde nosotros vamos a Dios, nos arrepentimos y Dios de nuevo nos perdona. Estamos en ese círculo. El tema es que Dios nos perdona el pecado, pero no la práctica del pecado. No se olvide de eso. Nosotros no practicamos el pecado, ¿no? Porque yo siempre, cuando estaba en otros lados, venían los hermanos y como les habían enseñado mal, por ejemplo, los hermanos adúlteros, hermano, ¿qué pasa? He caído en adulterio, el diablo me ha engañado, tengo un espíritu de adulterio, hermano. O sea, como él tiene un espíritu de adulterio, ya él no es responsable, ¿no? O si no, las hermanas celosas, tengo un espíritu de celos. No, eso la Biblia habla como son deseos de la carne, pues, tu carne, no son espíritus. Entonces, cuando uno tiene ese problema, por ejemplo, los que vienen con problemas de alcohol o los que vienen con problemas de drogas, les habían enseñado que tenían un espíritu ahí de alcoholismo y echábamos fuera el espíritu de alcoholismo, salían de la iglesia otra vez y la otra semana otra vez iba el espíritu un rato, seguro se iba a dar una vuelta y volvía a entrar, ¿no? Porque seguían y seguían. Es que no, es que hay un momento en que uno tiene que pedirle a Dios que te fortalezca, porque algo adentro tiene que decir no. Porque hemos pasado por esas cosas, sabemos lo fuerte que puede ser la carne, cómo te puede llevar a los vicios, te puede llevar a la noche, te puede llevar a todas esas cosas. Pero hay momentos en que Dios te ayuda, y ahí es donde sales y comienzas a cambiar. Entonces acá tenemos debemos preguntarnos nosotros, primero, ¿somos una iglesia trabajadora? Yo creo que sí. Siempre estamos preocupados por mejorar, por juntarnos, por hacer obra social. No somos una congregación económicamente fuerte,
porque las entradas acá son de las ofrendas voluntarias de las personas, pero entre lo que podemos, hacemos mucho más que las grandes, tenemos nuestra economía, cada uno trabajamos, hemos armado, nos movemos, estamos preocupados, damos clases de hermenéutica, vamos a empezar este viernes o el próximo viernes a dar las clases de discipulado 1 para las personas que vienen por primera vez, que necesitan una reingeniería mental, y si no has estado nunca en una iglesia, mejor. Somos una iglesia doctrinalmente madura, estamos en proceso porque somos la iglesia berea, ¿no? La iglesia berea era un pueblo al que llega Pablo, a los judíos, les predica, ellos lo escuchan atentamente y después se van a su casa, agarran su Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento, y comienzan a ver si lo que les había predicado Pablo era verdad. ¿Para qué predicaba Pablo? Predicaba a Jesús. Eso es lo que le predicaba. Agarraban a Isaías y decían, mira, esta profecía de Isaías se ha cumplido, el Mesías ya vino, no como ahora que predican en otras iglesias prosperidad, declaración, nueva era, ¿no? Eso se ha vuelto. Yo creo, yo declaro, yo decreto. Tú no decretas, no declaras, tú tienes que creer lo que dice la Biblia. Entonces está bien, usted después de esta predica puede ir a su casa, puede agarrar su Biblia y puede ver si las cosas que se predican son así. Yo no me voy a molestar, más bien me voy a alegrar. Y me alegro mucho, ¿por qué? Porque en la última clase que ha habido con el pastor Nicolás desde España, ¿no? El pastor Nicolás, yo ya le había contado que estábamos estudiando hermenéutica y de repente de un momento a otro comenzó a hacerle preguntas de hermenéutica a los hermanos que estaban estudiando homilética y gracias a Dios respondieron muy bien, ya me hicieron quedar bien. Entonces, ya sabe que sí estamos haciendo el trabajo, porque es mosca, pues, el pastor. Entonces somos una iglesia que nos estamos esforzando en ser doctrinalmente madura, no queremos hacerle la piedad ganancia, no queremos ser personas de tener control sobre los demás. Aquí no hay una agenda oculta, nos juntamos para alabar a Dios y para conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y que somos una iglesia que nos esforzamos en vivir en santidad, sí, ahí estamos. Cada uno tiene sus puntos débiles, tiene sus puntos fuertes. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos problemas de carácter. Hay cosas que todavía no dominamos, palabras que decimos mal, pero que yo vea que acá hay algún hermano que practique el pecado, como he visto en otras iglesias, donde me sentaba al costado de un estafador y me decía, oye, pero tú eres ladrón, sí, pero yo diezmo. Pero yo soy ladrón, eres ladrón, pero yo diezmo, hermano, ¿cuál es el problema? ¿No? O los famosos hermanos que vivían en pecado constantemente, iban a los cultos y lloraban, perdóname, Señor, y lloraban, y salían de la iglesia y a la otra semana, y toda la semana lloraban. Entonces ya dicen, hermano, entonces no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento, ¿qué es llorar? ¿Qué es? Cambia tu manera de pensar. Usted cambia su manera de pensar, entonces cambia tu conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia tu pensamiento. Tú eres lo que piensas, acuérdense de eso. Entonces ahí estamos. Esto era lo que estaba elogiando Jesucristo a esta iglesia en Éfeso. Que era trabajadora, que era doctrinalmente madura, que había agarrado a esta gente que decía que eran apóstoles y no lo eran, ¿no? Los había probado. ¿Y cómo los había probado? Muy fácil. Una vez vino un hermano, siempre me acuerdo, y me dijo que había ido donde el apóstol, un apóstol que empieza con H. Ya saben, hermano. Y entonces, como él había leído en la Biblia, mira cómo es cuando uno es bebé espiritual. Había leído en la Biblia, en el libro de Hechos, que los apóstoles curaban con su sombra. ¿Se acuerdan cuando Pedro pasaba y la gente estaba enferma y lo curaba con su sombra? Ya, entonces dijo, bueno, como este hombre es apóstol y los apóstoles sanan, voy a ir para que me sane, porque tengo sida, pues. Un hombre que había sido perverso, pero Dios cómo había tocado su corazón. Un hombre que se le había predicado durante 20 años y no se convertía.
y no se convertía. Y una vez vino su esposa y me dijo, hermano, predícale. Yo era recién convertido. Yo, pues, todo el mundo era predicado y no se convierte. Pues. Así que bueno, voy a ir. Pues, ¿qué le digo a este pata? Yo me acuerdo siempre que entro a su casa y entra, pues. ¿Cómo entran los mundanos, no? Aquí entran en guerra, pues. Entró a cuadrarme, ¿no? Y yo lo miré nomás y dije, ¿qué le digo? Dios te ama, no, esto no va a funcionar. Pues mire, le dije, ¿sabes qué, compadre? Así que con eso. Yo he venido solamente a darte una buena noticia. Si tú quieres seguir viviendo como una porquería, ese es tu problema. Yo ahorita me voy, pero si no, siéntate y escucha. Se convirtió. En 15 minutos se convirtió. Y ahora es un súper cristiano. Y este hombre se fue donde el apóstol, y el apóstol no lo sanó, pues. Porque el verdadero apóstol debería ser una persona que te sane, ¿no? Se dice que tienen el don de sanidad, esta gente de Benny Hinn, y que vayan a un hospital y salen a todos. Entonces, como no pudo el apóstol, se lo mandó a su pastor, un pastor que empezaba con S. Y este pastor, como no pudo sanarlo, me lo mandó a mí. Y yo no lo podía sanar porque yo no soy Cristo, pues. Pero nos reímos bien, porque ahí me di cuenta de que él había ido a probar si este hombre era apóstol y era mentira. Entonces, esta gente y nosotros somos personas que debemos probar todo espíritu. Si ustedes supieran la cantidad de pastores que me llaman que quieren venir acá a predicarles, se sorprenderían. Y vienen a decir que tienen buena doctrina, sana doctrina. Que es mentira. Dios nos libre que algún día sube un mentiroso de acá al púlpito porque ustedes lo van a hacer leña. Porque nosotros tenemos una misión. Judas 3, ¿cuál es? Contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Solamente una fe, no hay otra. Entonces, bueno, Jesús los elogia y aquí empieza el problema. ¿No? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Ha dejado su primer amor. En realidad le está diciendo, ya no amas como antes. Y ahí es donde nos puede tocar a nosotros. Ya no amas como antes. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo saber yo si he perdido mi primer amor? Vamos a ver, vamos a pensar en una pareja de casados, de recién casados. ¿Cómo es el primer amor? ¿Usted ha visto cuando se casan recién los esposos cómo son? Amorosos, cariñosos, románticos, intensos, emotivos, hasta hacen cosas extravagantes. Bueno, cuando usted está enamorado, bien enamorado, usted para con el texto, para con el Facebook, para con una cosa. Ahora yo te llevo a ti cuando recién te convertiste, ¿cómo eras? ¿No? Corrías a los cultos. Siempre que te decían vamos a hacer algo ibas, ¿no? Orabas, te escribías en todos los cursos que había, ¿sí o no? Ese primer amor, ¿se acuerdan cómo era? Pero que con el tiempo te vas convirtiendo, vas madurando, ya dejas de venir a un culto, ya no quieres estudiar. Pasa lo mismo en el matrimonio. Cuando tú no alimentas tu matrimonio, la llama se va alimentando. Tú ves el matrimonio, lo puedes ver bien, puedes ver al papá que provee, puedes ver a la mamá que cuida la casa, pero la chispa se acabó, sigue la rutina. Y ese es el problema, ese es el problema de Efeso, que habían perdido esa implicidad y esa intimidad que tenían al principio. Ya no oraban como antes, ya no leían la palabra como antes,
ya no participaba. Como yo me acuerdo cuando recién me convertí, las intercesiones eran a las 6 de la mañana. Y era tal la intensidad de mi fe, que yo me levantaba a las 4 de la mañana. Y de mi casa me iba caminando hasta la avenida de Arequipa, porque a esa hora no hay micro, para tomar el micro para ir los que orábamos en Miraflores. Todos los días me levantaba. ¿Qué tal intensidad? No sé si lo haría ahora. Ahora lo haría más. Lo que pasa es que mi primer amor, a mí me preguntan si mi primer amor es mejor que el tiempo actual. No, ahora estoy mejor que antes. Porque ahora no solamente amo emotivamente, amo con convicción. Estudio más que antes. Oro diferente a antes. Antes mi oración era más emotiva, ahora es más racional. Ahora ya no me desespero, porque ya entendí que Dios tiene el control, Él es soberano y puede hacer lo que quiere conmigo cuando quiere y yo tranquilo nomás. Pero como la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿por qué oro? Porque se haga su voluntad en mi vida. Y eso es lo que oro hace 13 años y estoy viendo que su voluntad se está convirtiendo. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros como iglesia con ese primer amor? Yo creo que algunos todavía lo tienen, porque si no tuviéramos ese primer amor, después de todo lo que hemos pasado en otros lados, ya no seríamos cristianos, ¿sí o no? Lo hemos conservado. Si de repente en algunos, por las vicisitudes diarias, porque nosotros no vivimos pues orando, no vivimos todos los días leyendo, tenemos nuestras actividades diarias, nos contaminamos, ¿no? Más las tribulaciones que tenemos, los problemas diarios. Pero ese es el tema. No quisiera que Cristo vea esta iglesia y nos diga eso, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Vamos a orar usted para poder recuperar su primer amor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que hubo épocas en que me enfrié. ¿No le ha pasado? Ya no orabas, ya no leías la Biblia, ya comenzabas a sentir las cosas que sentías en el mundo, la ansiedad, la preocupación, te sentías, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Porque el primer amor viene con un gozo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese gozo? Esa sensación del nuevo nacimiento, ¿cómo era? Pero hay un momento en que Dios parece que te quita el gozo para ver si ya lo vas a seguir por fe y no podemos. Cuando yo perdí mi primer amor, ¿sabe qué hice? Comencé a levantarme cada mañana y agarraba los salmos y los leía en voz alta. Y comenzaba a leer. Y comenzaba a escuchar la palabra. Porque cuando leía en voz alta, yo mismo la escuchaba. Y la fe por el oír, ¿qué? Y un día leía 1, y al otro día leía 2, y al otro día leía 3, y un día llegué a leer 30 en una mañana. Y de repente, después de 3 horas de estar leyendo, me tengo que ir a trabajar. Me olvidé. Y mi fe comenzó a renacer. Y de ahí ya nunca más se paraba. Entonces me di cuenta que si dejaba de practicar el primer amor, entonces yo no le digo que esté 3 horas de rodillas orando a Dios, con que sean 5 minutos de corazón, yo te escucho. 5 minutos, un rato tu palabra. Ustedes son berianos, somos cristianos berianos, pero no somos cristianos que solamente nos contentamos con venir a escuchar al pastor o escuchar una prédica por YouTube, sino estudiamos la palabra. Me gusta la clase de hermenéutica porque es casi el 60-70% de la iglesia. Los que no pueden, pues, pero nadie los condena. En su tiempo perfecto podrán. Por acá en el verso 5 ya empieza la exhortación, ¿no? Ahora, a mí me gusta eso porque esta palabra pero, ¿ustedes se acuerdan del rey Naamán?
A ver, voy a buscar ese verso, por aquí lo tengo. Está en Primera de Reyes, creo. Sí. Quería compartir con... A ver, ¿quién me ayuda? Lo tenía apuntado acá, pero se me... En Primera de Reyes creo que está la historia de Naamán. Segunda de Reyes 5. Ahí está, segunda. Vamos a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. ¿No tenía acá? Está al lado de su letra. Pero lea, pues hay que leer. Somos 21 que dicen. Naamán, Segunda de Reyes 5:1. ¿Ya? Dice así, Segunda de Reyes 5:1. Ahora te estoy yendo más lento. A ver, dice así, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, o sea que era uno de los tops, y lo tenía en alta estima. Lo tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, era un héroe, era hombre valeroso, en extremo, era súper valiente, pero leproso. Malogró todo. ¿Cuál es tu pero? Puede ser un gran ingeniero, puede ser un gran negociante, puede ser un gran maestro, puede ser un buen padre, puede ser un esposo, pero el pero te malogra todo. ¿O no? Ya la gente no está mirando que Naamán, tú lees esto, y cuando dice que es leproso, ya te olvidaste que era general, que es leproso. Y eso estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Sí, le decía a Dios, haces obras, eres doctrinalmente maduro, tratas de vivir en santidad, pero has perdido tu primer amor. Entonces está viendo como una iglesia que estaba adormecida espiritualmente. Era una iglesia que tenía el corazón enfermo. Ustedes conocen a esa gente que aparentemente está sana y le da un ataque al corazón y se muere. El corazón es el único órgano que si te falla, te mueres. Al toque. Te puede fallar el estómago, te puede fallar el pulmón, te puede fallar el hígado, pero el corazón se te para y te muere. Y es algo así lo que está diciendo Dios. Que en cualquier momento, que puede parecer una congregación sana, pero en cualquier momento te puedes morir. Y mira lo que dice en el verso 5. Aquí hay una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Wow, esta amenaza es fuerte. ¿Por qué? Porque el candelero es símbolo de la congregación. Ahora, ¿qué le pasa pues a... Acá lo que está diciendo es que si no vuelven a la primera al primer amor, la congregación va a ser desaparecida, va a ser quitada, como dice el Señor. Ahora, lo que me gusta de Dios es que no siempre, primero, lo que hace acá Jesús es los elogia, después los exhorta. Y recuerden que la palabra profética era exhortación. ¿Qué más era? Exhortación, consuelo. ¿Quién sabe ese versículo? Hay que saber. Exhortación, edificación y consuelo. ¿Cierto? Entonces aquí los ha elogiado, los ha exhortado y ahora los va a edificar y les va a decir que hay tres maneras en lo que ellos pueden recuperar el primer amor. Hay tres maneras.
manera. O sea, Dios primero te hace el diagnóstico y después te da la prescripción médica. Y acá hay tres. Mira, primero dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. La primera palabra que es recuerda. Recuerda cómo eres. Por ejemplo, cuando yo doy con Cintia, damos consejería matrimonial, lo primero que le pido a los esposos es que recuerden los primeros días de su relación, cuando se vieron, su primera salida, su primer beso, la ocasión que le pidió que le casaran, su estilo, cómo era el romántico, qué sentía. ¿Qué sentían? Entonces, ¿por qué te casaste con ella? Porque a veces llega gente que se odia. Es una cosa terrible. Y yo le digo, pero si tanto, ¿por qué se casan? O sea, tú puedes tener desavenencias con tu pareja. Ahora, si no conoces de Dios, peor, pero si eres cristiano y tienes ese tipo de cosas es porque hay algo que está mal. Entonces, si la relación va a ser restaurada, esta pareja primero tiene que recordar por qué quisieron casarse. ¿Por qué estuvieron enamorados? ¿Por qué han perdido esa esencia? Igual pasa en lo espiritual. Tú y yo tenemos que recordar cómo eran nuestros primeros días de cristiano, la emoción, el entusiasmo de aquellos días. ¿Recuerdan? Yo acá conozco gente que era peor, que había que ir a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Si había que poner tu patrimonio al servicio de la iglesia, ponías tu patrimonio. No te importaba nada. Aunque era un primer amor mal dirigido, era un primer amor. Porque nosotros lo hacíamos de corazón. Lo hacíamos porque amábamos a Dios. Aunque nos habían dicho que esa era la manera correcta. Y de eso conversaba en la mañana con un hermano acá antes de estudiar, que hablaba de que dice que amar a Dios es servirlo. Sí, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice servirás a Dios con todo tu corazón, no dice amarás a Dios. Cuando tú amas a algo o amas a alguien, se vuelve tu prioridad y empiezas a hacer cosas. Cuando tú amas a tu enamorada, ¿qué cosas no hacías, pues? A ir a ver a tu novio, ¿te acuerdas? Te ponías tu mejor ropa, bien perfumadito, hablaban bonito, los que tenían carro le abrían la puerta del carro, bueno, yo le daba la mano para que suba al micro. Eras un galán, pues. Entonces hay que recordar. Yo les pido a ustedes que recuerden cómo eran cuando recién se convirtieron. El segundo dice, y arrepiéntete. El arrepentimiento es un compromiso de la voluntad. O sea, si yo ahorita me estoy dando cuenta que me he enfriado, que no soy el cristiano que debería de ser, ¿no? Entonces debo tomar una decisión. Debo tomar una decisión para poder cambiar mi actitud. Es igual con los problemas matrimoniales, ¿no? Yo siempre les pregunto esto, ¿no? ¿Ustedes se aman? A veces se miran. ¿Desearían reavivar ese matrimonio? Si me dicen que no, yo no puedo hacer nada. Porque a veces la gente viene a las consejerías tratando de escuchar lo que ellos quieren escuchar. Tratando de que yo apoye a una persona y yo apoye a otra, y yo no hago eso, ¿no? La cosa es si verdaderamente desean cambiar. O sea, el verdadero arrepentimiento es producto de una reflexión que va a dar al final una resolución. Nosotros somos cristianos, ¿sabe por qué? Porque un día aceptamos realmente que Jesucristo era Dios. Ahí empieza el peor pecado que existe en la humanidad, es no creer que Jesucristo sea Dios. ¿Usted sabe eso?
Ese es el pecado. Cuando usted cree que Jesucristo es Dios, que murió por usted y que ha resucitado, nace de nuevo. Y ahí empieza el camino que todos nosotros estamos. No cuando te predican de que, si eres cristiano todo te va a ir bien, te vas a ser feliz, todos van a regresar, ¿no? Todo tiene un tiempo. Recuerden que hay una ley espiritual que dice que todo lo que tú siembras cosechas. Ya les he contado, yo me convertí y los 3 primeros años me fue fatal. No tenía trabajo, no tenía nada, y decía, pero ¿por qué? Si a mí me han dicho que me va a ir bien. Ahora que soy cristiano debería tener trabajo, debería estar casado. Y hasta que Dios me llevó atrás y me dijo, todo lo que tú sembraste has cosechado. Entonces ahí empecé a sembrar bien, cosas buenas, y ahora cosecho el 90% cosas buenas, que a veces siempre la tribulación viene. Entonces, arrepiéntete, reflexiona. Recuerden que nosotros, nuestra primera prioridad es Dios. Es difícil, ¿no? Porque no lo vemos, pero nosotros sabemos que Él siempre nos escucha. Y por último, hay que comprometernos. Debemos comprometernos. Debemos comprometernos a cambiar. No ser solamente oidores, sino ser hacedores de la palabra. No ser eruditos en la Biblia, como tanto erudito hay, pero ¿cómo es su vida? Es igual, cuando usando la ilustración de la pareja de casados, ¿no? Cómo se expresaban al comienzo, con palabras llenas de ternura, se susurraban al oído, llamadas telefónicas, te amo, palmaditas, todo eso, ¿no? Todo eso hacía para uno era enamorado. ¿Cómo era nuestra relación con el Señor? Cuando éramos cristianos recién convertidos y estábamos llenos de entusiasmo. ¿Qué hacíamos antes que es diferente de lo que hacemos hoy? Llegábamos a los cultos temprano, ¿sí o no? Palo. Ustedes no vienen a verme a mí, hermano. Vienen a buscar a Dios. Si usted está llegando tarde al culto, venga media hora antes. Yo vengo 1 hora antes. Yo no soy como los pastores de otras iglesias que llegan cuando todo el mundo ya está, ¿sí o no? Y entran por el medio de acá, mirando así todo. Yo primero abro la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Y ese compromiso es con usted. Entonces, si yo quiero que ustedes lleguen temprano, ¿quién debe llegar temprano primero? Yo. Lleguen temprano. Esa es una de los temas del primer amor. Si vive lejos, pues levántese media hora más temprano. Y va a llegar temprano. ¿No? Siempre entraba a los cultos con una sonrisa, saludando a todo el mundo. ¿Se acuerdan cómo era? Aceptábamos cualquier invitación. Vamos a predicar a Coyique. Me llegaron a la punta del cerro, hermano. Ya no había ni pista. Y yo feliz, caminando, con Cintia y una gorra, nos íbamos a predicar a Santa Clara, de Jesús María. Yo la recogía a ella, éramos amigos, ella no se me había declarado, éramos amigos. Tomábamos el micro, 2 horas en micro, por hambre, felices, hermano. Yo me acuerdo que una vez fue en ayuno y ella quiso comer. Ahí me di cuenta que mi mamá se comió un caldo de gallina en mi cara, hermano. Y yo en ayuno. Pero yo, como era mi primer amor, lo aguanté nomás, pues. Estaba en ayuno, ¿cómo te engañaba, no? ¿Y por qué estaba ayunando? Para casarme. Me resultó porque me casé.
Entonces, usted reflexione. Nosotros como iglesia estamos madurando, estamos caminando. La idea es que algún día ustedes puedan reproducir en otras personas todo el conocimiento que tengan, se les va a apoyar, porque esa es la idea. El versículo 6 ya lo vimos, pero tienes esto, después de que les da con palo, después lo vuelve a elogiar, dicen los nicolaitas. Una iglesia tiene que ser horizontal, tiene que tener acceso al pastor y a los responsables. Porque hay un grupo de responsables, porque hay que manejar las cosas, hay que pagar esto, mirar acá. Aparte de los responsables hay otro grupo de colaboradores que Dios ha traído, Dios es bueno, ¿no? Pero no hay esa diferencia, donde, como me decía un hermano, es más fácil llegar a Dios que llegar al pastor, porque al pastor no se podía llegar, tenías que sacar cita, y si no eras un hermano pudiente, no te recibían, que te habla con tu líder, decían, ¿no? Claro, si llegaba un empresario a la iglesia, esto que venía y lo llevaban a la célula de empresario, ¿no? ¿Te acuerdas de dónde está pues en la Biblia la célula de empresario? La red de mujeres, y ahí empezaba la desunión, la competencia. El liderazgo trae competencia, y eso era lo que era ahí. El líder comienza a enorgullecerse, comienza la competencia. Yo tengo más células que tú, yo mando más gente que tú, y empieza el tema. Acá no hay eso, aquí todo es horizontal. Estamos acá adelante, lo hacemos solamente para que usted tenga un lugar donde pueda, pero se da cuenta, usted puede conversar con cualquier persona, con cualquier responsable. Si necesita una consejería y tiene más, no lo sé, más confianza con la hermana Johanny, el hermano Pepe, hermano, vaya nomás, yo no me voy a molestar, no le voy a decir que es un rebelde, vaya, de repente el consejo viene de parte de Dios, de él. Es una iglesia horizontal, y eso es lo que le gustaba. Había un amor sin fingimiento, como dice la Biblia. Y al final dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no es que tú voltees y digas, decir, este hermano le falta, este hermano llega tarde, ¿no? Yo estoy bien porque el hermano llega tarde. No, este hermano siempre viene asado. No, eso es para ti, personalmente. Y mira, dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? El que Dios le quitó a Adán y Eva. Si venciéramos, dice, me va a dar la vida eterna. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Sí, acá le está diciendo. Les está diciendo. Ahora, Jesús le está advirtiendo que a menos que algo cambiara en esta iglesia, les aguardaba la muerte espiritual. Pero si respondían, ¿no?, entonces tendrían la vida eterna. Ahora, a mí me dio curiosidad de leer cómo fue la iglesia de Éfeso después de esta carta, ¿no? Y encontré documentos históricos que dicen que esta iglesia subsistió durante años, siendo una fuerza que contribuía mucho a la expansión del Evangelio, ¿no? Hasta que en algún momento, como saben ustedes, toda esa zona ahora es musulmana. Toda esa zona de Turquía es musulmana, donde están las 7 iglesias. Entonces, la reflexión acá es, ¿cómo está nuestro primer amor? Porque ya hemos visto que si nosotros nos ponemos a comparar con esta congregación, estamos más o menos por ahí, hacemos la obra, somos en camino de ser una iglesia doctrinalmente muy madura, y peleamos por vivir en santidad, pero yo creo que en el primer amor como que nos está dando una chiquita acá.
Cada uno verá con Dios y seguirá esos 3 pasos, ¿no? Recordar, arrepentirse y comprometerse con Dios. Ahora, el tema es muy interesante porque como esto es un tema espiritual, hermanos, en tus fuerzas tú no lo vas a poder hacer. ¿Qué significa tu fuerza? Significa que si yo abro la Biblia, ¿cuánto tiempo cree que puedo tener la Biblia así? ¿5 minutos? ¿1 hora? En algún momento mi brazo va a bajar. Lo que tiene que pedirle es a Dios en su oración que su Santo Espíritu ponga en usted el querer como el hacer, su perfecta voluntad. Ese es todo el secreto. No hay nada. Porque cuando a usted, si yo le dijera a todos los hermanos de la iglesia que llega temprano le doy $5,000, estarían haciendo cola de 3 días. ¿O no? Sí, pero esto vale más. Entonces, cuando a uno le interesa algo, uno tiene pasión por esa cosa. Y su primera pasión tiene que ser Dios. Ustedes lo saben, no tengo que explicárselo. El primer amor. Si está llegando tarde, yo sufro, ¿saben? Cuando empiezan la hermana a orar y hay 7, 8. A veces parece que no les gusta la adoración y la alabanza. Y ya van llegando un poquito, así deben ser los papás cuando sus hijos llegan tarde a su casa, ¿no? No llegan, algo así. Claro que yo no soy su padre espiritual, ustedes saben eso, solo hay un padre. Bien temprano. Ese va a ser el primer síntoma que yo como pastor me voy a dar cuenta. Usted está regresando a su primer amor. Bueno, vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias a Dios, orar, comenzar a la economía. ¿Listos? Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos perdones si hemos perdido nuestro primer amor, si es que ya no estamos con ese entusiasmo desde el principio, si ya no oramos, ya no leemos la palabra como antes, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Dios, ponga en nosotros el querer como el hacer. Reconocemos que nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, Señor, porque nuestra carne nos gana. Porque a veces consideramos que llegar temprano al culto no es necesario, que con que solo escuchemos la palabra es suficiente. Pero sabemos, Dios, los que estamos desde el principio, que la parte de la oración y de la adoración y de la alabanza es tan importante, porque es el momento en que viene ese refrigerio espiritual, donde al abandonar en nuestra mente todo problema y solamente concentrándonos en ti, Señor, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la adoración y la alabanza es un tipo de oración poderosa, Señor. Es el momento en que te decimos que tú tienes el control, en que tú nos amas, que tú sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos perdido nuestro primer amor. Bendito Dios, no solo es necesario hacer la obra, ser doctrinalmente maduros o intentar vivir en santidad constantemente, sino te pedimos, Dios, que nosotros, como individuos, regresemos todos a nuestro primer amor. Ayúdanos, Espíritu Santo, solamente tú lo puedes hacer. Nosotros somos sinceros, nuestra carne es débil, Señor. Nuestra carne es débil. Solo ese impulso sobrenatural puede hacer que nosotros regresemos a nuestro primer amor. Hoy día nos arrepentimos, Dios. Nos arrepentimos porque las tribulaciones de este mundo, los afanes de este mundo, Señor, los problemas diarios que pasamos nos han engañado, Señor, y nos han hecho cambiar nuestras prioridades. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que solamente tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén.